IUS Canal Multimedia. Derecho a tus oídos. Desde la Ciudad de México para el mundo, IUS Canal Multimedia Radio. IUS Canal Multimedia presenta Mundo Forense, conducido por Zoraida García Castillo, Anaí Rodríguez González y Carla Vázquez Barrera. Un programa de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses y la Facultad de Derecho de la UNAM. Hola, muy buenos días. Les habla Anaí Rodríguez González en este su programa Mundo Forense. El día de hoy estamos transmitiendo desde la página de Facebook de Canal IUS Multimedia de la Facultad de Derecho de la UNAM. Queremos dar las gracias a la doctora Sonia Venegas Álvarez, directora de la Facultad de Derecho, y a Eduardo Ramírez y el equipo que se encuentra en cabina por propiciar este espacio. Les recordamos que estamos en la plataforma de Canal IUS Multimedia y que el programa se retransmite por la página de Facebook de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses de la UNAM, en donde nos pueden dejar sus preguntas y comentarios para los invitados del día de hoy. Bienvenidos y bienvenidas. Hoy nos acompaña el doctor Rodolfo Guillermo Pregliasco y el doctor Martín Oneto para conversar sobre el tema métodos estadísticos para analizar residuos de disparo. Me voy a permitir leer una breve semblanza de ambos. El doctor Rodolfo tiene un doctorado en física en la Universidad de Buenos Aires, es investigador del CONICET y director del Grupo de Física Forense en el Centro Atómico Bariloche. Ha actuado en numerosos casos utilizando nuevas aplicaciones creativas en la ciencia y relacionada con el ámbito forense. Desarrolló la técnica de ecolocación de disparos, que permite ubicar el origen de un disparo a partir de sonidos registrados en una cámara, revelando las características acústicas del escenario. Ha editado, junto con el doctor Sacomano, el Manual de Evidencia Científica destinado a fiscales y jueces. Es director del Grupo de Física Forense del Centro Anatómico Bariloche y miembro del Comité Asesor del Programa de Ciencias Justicia del CONICET. Por otro lado, el doctor Martín Oneto tiene el grado de doctor en física, es egresado y docente en el Instituto Balseiro y su campo de investigación consiste en la aplicación de estadística bayesiana e inteligencia artificial al análisis de técnicas forenses. La balística forense juega un papel crucial en la investigación de cierto tipo de delitos. En esta cápsula vamos a hablar acerca de los métodos estadísticos para analizar residuos de disparo, pues esta permite identificar la presencia de partículas de armas de fuego, pudiendo adquirir elementos para conocer quién o qué se encuentra involucrado en este. Sin duda, a medida del paso del tiempo y de la mano de la tecnología, han evolucionado las herramientas para conocer más del mismo y hacer el uso de métodos estadísticos para poder interpretar los datos de una manera más efectiva, con un enfoque mucho más certero para la impartición de justicia. Bienvenidos. Buenos días, doctora Zoraida. Hola, Carla, Anaí, Willy, qué gusto verte. Martín, encantada de conocerte. Muchísimas gracias por aceptar estar en nuestro programa de Radio Mundo Forense desde la Patagonia. Entonces, qué maravilla que las comunicaciones nos puedan permitir estas cuestiones. Yo creo que la primera pregunta que les vamos a hacer, y quizás sea Martín el que nos quiera poner en contexto, Willy, ustedes dirán. Estamos aquí porque Martín recién se ha graduado de doctor haciendo una investigación bajo la dirección de Willy en el Centro Atómico Bariloche, y este es su investigación de doctorado. Entonces nos gustaría mucho, ¿por qué nos ha llamado la atención? Porque es un tema forense visto desde un análisis de la física y de otros elementos científicos que nos permiten llegar a conclusiones quizás nuevas, quizás con nuevas propuestas. Cuéntenos, ¿cómo se ha dado esta investigación? Bien, a mí me gustaría dar un poco marco general, justamente por eso, porque resulta un poco raro que desde la física, desde un ambiente académico, estemos haciendo un trabajo de base de aplicación forense. La idea que siempre nos guió fue, por un lado, no dejar de ser investigadores en física, o sea, buscar buenos temas que sean interesantes para la física, pero que estén inspirados en las técnicas forenses que existen.
Esto nos hace trabajar en un área que es un área intermedia, es un área que no tiene que ver directamente con el producto que buscamos, no es cambiar o hacer un servicio de pericias. Nosotros no tenemos un servicio de pericias en residuo de disparo, sino mejorar las técnicas, hacer investigación que permita mejorar los protocolos, mejorar la forma de toma de muestras, de alguna manera es poner en un ámbito de investigación la forma en que funcionan las técnicas forenses. De hecho, lo que tiene interesante el trabajo que hizo Martín es que en vez de hacer un montón de experimentos en distintas condiciones para ver cómo funcionan los residuos de disparo, lo que usamos como entrada, como datos de entrada, son los datos históricos de varios servicios forenses. O sea, nos pusimos en contacto con varios servicios forenses y ellos nos han dado miles de análisis de muestras que han hecho a lo largo de los años y sobre esas muestras hicimos el estudio que hay. Porque con la idea de que en los cuerpos forenses existe una enorme experiencia que está sin formalizar. Entonces la idea era ver la experiencia acumulada y ver qué información podemos extraer de lo que se queda guardado, ¿viste? Y no se usa. Eso es lo que nos motivó a hacer el trabajo de tesis. Sí, Martín, cuéntanos. Bien, bien. Bueno, como contaba Willy, el marco del trabajo son los análisis de muestras de residuo de disparo de servicios forenses que trabajan en causas de casos reales. Todas las conclusiones que vamos a sacar de estas muestras tienen la ventaja de que cada conclusión puede ser aplicada y cada resultado puede ser aplicado directamente a futuros casos, en el sentido de que si uno quiere mejorar cómo funcionan la técnica, volverla más eficiente, el uso de estos datos provistos por los laboratorios son la fuente esencial para mejorar cómo trabajan ellos. Y cuando hablo de cómo poder mejorar la técnica en ese sentido, partimos de cuál es el problema fundamental que se tiene a la hora de hacer un análisis de una muestra de residuos de disparo, que probablemente muchos de ustedes que estén escuchando sepan, se determina que una muestra es compatible con residuos de disparo si se encuentran partículas que se denominan características presentes en la muestra. Las partículas que son relevantes para la técnica son partículas que tienen en su composición química plomo, bario y antimonio, estos tres metales presentes simultáneamente dentro de la partícula. El hecho de que estos tres metales estén fundidos todos en una partícula es importante porque ese tipo de material fundidos no se encuentra en la naturaleza de forma común. Yo si tomo una muestra sobre mi mesa o sobre las manos de distintas personas, sería extremadamente raro encontrar una partícula de este estilo, pero son partículas que se producen a la hora de generar cuando se produce la deflagración de la carga explosiva de un arma. Esto es porque estos elementos están presentes en los fulminantes de las municiones que están dando vueltas comercialmente. Principalmente hay otras municiones que son una categoría aparte, que son libres de metales pesados o libres de plomo, que no nos encargamos de estudiar, por lo menos en mi tesis. Entonces, estas partículas son las que determinan si una muestra es o no es compatible con residuos de arma de fuego, y la detección de estas partículas en un análisis de una muestra es el aspecto fundamental que categoriza la compatibilidad o no compatibilidad de una muestra. La técnica que se usa usualmente para encontrar estas partículas es el uso de un microscopio electrónico que es esencialmente un microscopio que tiene una magnificación muy grande y permite a su vez hacer un análisis químico elemental de los elementos presentes en las partículas que se ubican. Entonces, parte del trabajo fue entender cómo podemos hacer nosotros para mejorar los procedimientos de detección de estas partículas y así determinar algunos de qué rasgos puede mejorarse en la técnica de la detección. Ok, me parece como muy interesante esto que están planteando, como estas minucias o estos aspectos muy puntuales que van a servir para el análisis justamente de estas muestras que tienen que ver con un residuo de disparo. Pero yo quisiera preguntarles, punto número 1, ¿cómo es que lograron esa sinergia con los servicios periciales como para poder acceder como a este conjunto de muestras? Porque es algo que muchas veces no es tan
tan fácil, ¿no? Y en ese sentido, que un poco intuyo que va por ahí, pues ¿qué necesidades había previo a estos estudios respecto de las áreas de oportunidad en cuanto al análisis, a la formalización o la sistematización de estas muestras? Me alegra mucho que preguntes eso porque cuando visité allá la UNAM, la primera recomendación que le hice a Zoraida es que es importante que se involucren cada tanto a hacer algunas pericias, porque esa experiencia es lo que les da temas de investigación y de análisis, y no solo eso, los pone en contacto con los técnicos que están en la cancha, los que están decidiendo cosas, y uno ahí ve realmente cuáles son las problemáticas que hay. Yo lo hemos resuelto desde el lado humano, no desde el lado institucional. O sea, hubo una reunión en la ciudad de Rosario, participamos del programa de Ciencia y Justicia del CONICET, que justamente lo que hace es tratar de vincular a gente que trabaja vinculada a la justicia con el área académica, y en esas presentaciones descubrimos un microscopista que era policía, Edgardo Cariñano, que hizo una presentación y él le hacía cursos y fue formado por un laboratorio del CONICET de Rosario. O sea, existía ya un vínculo con el área académica y nos cayó bien, teníamos ideas, teníamos un lenguaje en común, tomamos una cerveza juntos y eso dio pie para que empezáramos una colaboración. Hicimos una visita al laboratorio, hicimos un acuerdo de confidencialidad para anonimizar la información de las causas judiciales en las muestras y empezamos de a poco a analizar las muestras y enseguida les devolvimos un reporte de lo que veíamos en las muestras, que eso ya inmediatamente le servía porque caracterizaba al servicio. Y en la medida en que fuimos avanzando y íbamos teniendo resultados, otros servicios que eran más reticentes a compartir la información fueron viendo la utilidad que tenía y lo que iban obteniendo como contraprestación de compartir los datos. Así que finalmente tuvimos unos cuantos, 3 laboratorios que participaron aportando datos de las muestras con distinto volumen y con distintas características, pero fue muy rica esa interacción. Edgardo es policía, ¿sí? Es un técnico de la policía y nosotros publicamos en el Journal of Forensic Science un artículo donde el segundo autor es él, es un policía, y tenemos un paper hecho en común entre gente de la academia y gente de los servicios forenses. Y me parece que eso es lo que estamos buscando, ¿no? Que de alguna manera mejorar la actividad de los técnicos que están en los servicios, y además porque realmente los técnicos son los que tienen un contacto tienen una casuística enorme y tienen un montón de ideas que no están formalizadas y no están pasadas por un proceso de investigación. Entonces lo que hacemos es tomar mate, escuchar e ir construyendo ideas y temas de investigación en base a las inquietudes que ellos tienen y las necesidades que tienen. ¿Mm? Eso hace que el resultado de la investigación sea útil por la manera en que está construido, ¿no? Sí, y un poco como en esta experiencia que me parece que es total, o sea, estoy totalmente de acuerdo en cuanto a la relación con directa con los propios servicios forenses, ¿no? Porque al final tienen como una claridad muy vasta sobre cuáles son las necesidades, cuáles son los retos, ¿no? Qué recursos existen, qué necesidades incluso de capacitación, ¿no? O de formación se tienen que estar generando. Justo la pregunta va en ese sentido, ¿no? ¿Cuáles son esas áreas de oportunidad o esas deficiencias o esas necesidades que ustedes encontraron cuando comenzaron a tener estos acercamientos en el procesamiento de este tipo de indicios, ¿no? O de elementos de análisis? Me parece fantástica la pregunta. Justamente yo tenía esa misma inquietud y para poder entrar en ese mundo y conocer en algún sentido, los problemas propios de cada laboratorio y las preocupaciones que tenían, participé debo decir, 4 o 5 congresos en donde en la mitad por lo menos fui oyente, en donde estos congresos eran de microscopistas, pero había una sección forense. La sección forense era, en general, funcionaba como una mesa redonda en donde distintas personas presentaban algún caso interesante o les pareció peculiar,
Pero en otros había una discusión para ver cómo tenía que funcionar a nivel país el protocolo de conclusión si una muestra era compatible o no con residuos de disparo. Entonces, la idea es que en Argentina funciona un sistema que se llama una red de microscopía forense que trata de unificar criterios y tratan bueno, entre sí todos tienen equipos muy similares y tienen por lo tanto algunos protocolos de trabajo similares y este tipo de conexión desde el lado de estos laboratorios con la parte académica que funciona en los congresos permitía generar criterios comunes. Entonces yo recuerdo en los primeros años del doctorado participar de estas reuniones y escuchar este tipo de conversación, incluso había algunas discusiones más acaloradas que otras, porque, digo, en definitiva, las distintas personas teniendo tanta experiencia, estando horas delante del microscopio, tienen, digamos, se lo toman personal, de alguna forma, cuáles tienen que ser los criterios y cuáles no, entonces es un debate, digamos, con distintas opiniones. Y algo que me resultó, bueno, muy relevante es que en muchos servicios el tiempo de procesamiento era muy largo, haciendo que si yo quiero hacer un análisis, pedir un análisis de una muestra, puede tardar 3 meses en ser recién analizada, lo cual para los tiempos de la justicia puede ser, digo, mucho, puede ser demasiado tiempo y generar demasiados retrasos. Y por otro lado, la rigidez de los criterios. Había mucha discusión en que si encuentro una partícula característica de estas que les mencionaba y no encuentro nada más, eso es realmente igual de relevante de que si no encuentro ninguna característica, pero muchas otras partículas metálicas que podrían ser producto de un disparo. Es decir, hay una cuestión del criterio que se utiliza, que es el que se utiliza, que no tiene un umbral, no tiene una transición suave entre que no es compatible o si es compatible. No hay un porcentaje o un criterio probabilístico o estadístico como sí lo hay con la compatibilidad del ADN, donde uno da un número de porcentaje probabilístico, sino que uno plantea un sí o un no, blanco-negro, en función de la presencia o ausencia de esta partícula. Y eso se notó en la discusión, esa problemática. Entonces parte de la idea fue trabajar esas cosas. A nosotros nos interesó en particular el tema de los residuos de disparo por dos motivos. Uno, porque estaba causando muchos problemas en algunas causas judiciales, donde los resultados de residuos de disparo contradecían los análisis balísticos o las circunstancias, o sea, impedían en realidad cerrar el rompecabezas del caso. Entonces, lo que vimos es que era necesario ver cuán válido era un resultado. Hay veces que el resultado era muy contundente, a veces que no, pero entraba todo en la misma bolsa, en el mismo enunciado a la hora de llevarlo al informe forense. Y eso por un lado. Y por otro lado, lo que menciona Martín, ustedes conocen ya cuán protocolarizado y cuán elaborados son los controles de calidad de ADN, ¿sí? De reconocimiento por genética. Y eso no está recién empezando a formalizarse en el área de residuos de disparo. Entonces nos interesó ver cómo podíamos transportar un poco estos controles de calidad, pero para hacerlo tenemos que entender la técnica, cómo funciona, qué es lo que está pasando. Y ese es el espacio en el cual nos interesó participar. A mí me gustaría preguntarles si toda esta investigación dio como algún resultado específico, generar protocolos, buenas prácticas, o cómo es que se empieza a buscar estos estándares para evitar que hayan estos errores. ¿Cuál es la propuesta que se hace a partir justo del análisis? Bueno, eso habla directamente de los resultados de la tesis, que uno podría plantearlo en tres principales resultados. Como les mencioné antes, la técnica se basa en el microscopio electrónico que detecta partículas y una vez detectada una partícula, es decir, puedo visualizar esa partícula porque por una cuestión de brillo la puedo ver con el microscopio, ahí se le hace un espectro de rayos X, es decir, se analiza la composición elemental de la partícula. Pero eso se hace para todas las partículas en la muestra, y es decir, que yo tengo mucho tiempo, o sea, el tiempo total de análisis de la muestra es cuánto tiempo analizo los elementos químicos de cada partícula, y eso puede ser muy extenso si tengo muchas partículas. Entonces, hay un compromiso, en general, de qué tan fino quiero ir en la muestra para analizar cuántas partículas voy a detectar,
y cuánto tiempo voy a estar en cada partícula, que me va a determinar cuánto tiempo va a llevar toda la muestra en función de cuántas partículas quiero detectar y cuán fino quiero ser en su determinación de sus elementos. Entonces, los resultados que salieron del trabajo fueron determinar qué tamaño de imagen, o sea, de píxel, voy a usar en las imágenes que tomo en el microscopio para detectar partículas, que de alguna manera permite que partículas muy chiquititas, que sean más chicas que los píxeles de la imagen, sean no detectadas, entonces me las puedo borrar, y quedarme con las partículas más grandes. Esto fue importante, plantear este compromiso de quiero ver no tantas partículas, porque las partículas que son relevantes en general son más grandes de las que son basura, por así decirlo, de las que son partículas se denominan comúnmente ambientales, que son partículas que son metálicas, pueden ser plomo, pero no tienen ningún otro elemento más que plomo, o tienen elementos que no son relevantes. Entonces, como las partículas relevantes, es decir, las que tienen plomo, bario y antimonio simultáneamente, son más grandes estadísticamente que el resto, un tamaño de píxel que hace la imagen un poco menos definida y más grande, me permite prácticamente solo detectar las partículas que me interesan y no detectar tanto partículas que no me llegan a interesar. Entonces, esa relación de compromiso, detectar menos partículas que son ambientales y más partículas que son las que me interesan, fue algo que caracterizamos cuantitativamente en el trabajo. Si bien, ahora, haciendo eso uno tiene un riesgo de perderse quizás cosas que sí le interesan, que justamente en una última instancia quedaron siendo chicas. Entonces, entender la relación de compromiso de qué probabilidad tengo de perderme todo lo que me interesa por hacer el píxel más grande fue parte un resultado cuantitativo de la tesis. Claro, lo que siempre uno juega con los mismos bordes, que son, si quiero ser más preciso en un resultado, voy a tener que dedicarle más tiempo y tengo que hacer un análisis más riguroso. Pero si quiero terminar antes el trabajo y quiero hacer que el servicio funcione, necesito relajar eso. La idea fue cuantificar qué estamos perdiendo al relajar alguno de esos parámetros y hasta dónde conviene relajarlo y hasta dónde no. Eso, en última instancia, permite volver en alguna forma más eficiente al servicio en términos de tiempo, que era algo que habíamos escuchado en un principio, que era una de las inconveniencias que estaban teniendo. Sí. Un detalle interesante que tiene el trabajo es que marca que la relación entre el tamaño de una partícula que existe en la realidad y el tamaño que yo mido con el aparato no es lo mismo, porque el aparato solo mide de a píxeles y eso recorta la imagen. Eh, y la relación entre lo que es en la realidad y lo que yo mido es una relación estadística. Hay una probabilidad de medir distintos tamaños, dado que en la realidad existe uno. ¿Sí? Por eso me gustaría mostrar los videos que de alguna manera ilustran esa relación. Vale. Entonces vamos, Rafa. si nos están escuchando en Canal Multimedia, Use Multimedia, y nos ayudan a proyectarlos. Gracias. Ok, entonces en el video vemos, no sé si se ve el detalle, pero vemos una grilla de líneas verticales y horizontales verdes que tratan de resumir el pixelado de la imagen. Y los píxeles que se ven prendidos en verde brillante son aquellos píxeles que están completamente cubiertos por la figura circular. Es decir, vemos una figura pixelada de un círculo en distintas posiciones de la grilla, mientras esto es una representación de una partícula en distintas posiciones que se ve como una partícula moviéndose. Entonces, en la esquina superior izquierda vemos unos valores que son el área real del círculo, que son 314, y después, bueno, acá vemos vemos otra representación de un círculo, pero ahora más chico, en donde vemos que el grado del pixelado de la imagen, el acto de ver el círculo pixelado es más contundente que en el caso anterior. El área real es de 34 píxeles, pero el área medido es algo estadístico que ronda entre los 23, 21, 24 píxeles. Lo que sucede en la realidad es que cuando el tamaño de píxel es lo suficientemente grande,
yo puedo tener una partícula de un área que es grande, que es más grande que un píxel, y aún así puedo no detectarla, como se está viendo en esta partícula que están mostrando ahora. Es decir, existe una probabilidad de no detectar una partícula cuando uno no está mirando con la resolución apropiada. A veces veo un píxel prendido y a veces no veo nada. Y eso es porque la relación entre el tamaño real de la partícula, que en este caso es 3, y la del píxel son muy cercanas una al otro. Entonces tengo muchas situaciones en las cuales puedo llegar a no ver la partícula. ¿Mm? Ok, entonces eso significa que existe probabilidad de que aún usando la técnica del microscopio electrónico de barrido, no se detecten todas las partículas que tendríamos que detectar. O incluso podrías no detectar ninguna que quisieras detectar. Y Y eso sería el entonces peor tiene caso. un cierto, no sé qué tan alto, pero un cierto grado de error. Claro, y lo que nosotros comunicamos como un falso negativo. Y eso es lo que nos interesa caracterizar de la técnica para distintos tamaños de píxel. Sí, Determinar cuál es la probabilidad de falso negativo en función del tamaño del píxel. sí. A ver, yo me quedo muy asombrada, para bien, sobre las técnicas que se están usando en la Argentina para detectar la detonación de armas de fuego. Yo les cuento aquí un poco en México. Bueno, hace tiempo se usaba la parafina. Luego se usó otras técnicas de detección de rastros de pólvora y se ha venido usando también las pruebas de rodisonato de sodio. Está probado desde el punto de vista científico que estas no son muy confiables, ¿no? Porque tienen altos grados de error en la detección pues de estos rastros. O sea, yo sé, no estoy muy segura, pero sé que con el rodisonato de sodio puede salir positivo, incluso si has tenido contacto con gasolina o has tenido contacto hasta con el Sí, carbón del lápiz, ¿no? sí, O sea, sí. es tan grande el grado de error. Si en Argentina se está pudiendo usar el microscopio electrónico barrido en México no se usa o se usa muy poco, porque no se tiene en los laboratorios forenses. O sea, es un instrumento caro, ¿no? Y además alguien tiene que estar capacitado. Se usa poco. Entonces, todavía ustedes emplearon primero un análisis de cómo puede haber un rango de error para detectar las partículas de plomo, bario y antimonio, y encima de eso están concluyendo que pues tampoco vamos a tener, o sea, no sé qué están concluyendo, pero me sospecho que se está diciendo que no habrá un alto rango de acercamiento, o sí. Pero es Como- distinto, el problema es distinto. a ver, Aquí en la Argentina prácticamente la técnica del rodisonato ya no se usa más. qué bueno. Hay suficientes microscopios, pero están saturados los servicios, porque la técnica es muy lenta en su aplicación. Ahora, por el contrario, el rodisonato, que da positivo en muchos casos en que no está involucrado un disparo, porque hay muchos otros motivos por los cuales puede dar positivo, pasa al revés con el microscopio, en el cual no da positivo a menos que realmente haya pasado sea un residuo de disparo o haya una contaminación cruzada, que es lo único que puede suceder malo. Pero el problema que hay es que encontrar esas partículas características es buscar una aguja en un pajar y uno puede perdérsela, ¿sí? Entonces el problema que tiene el microscopio son los falsos negativos, no los falsos positivos. Cuando el microscopio te dice, acá hay vínculo con una situación de disparo, eso se puede afirmar bastante categóricamente. En cambio, la contraria, cuando no encontrás las partículas, no necesariamente quiere decir que no ha habido una relación con el disparo. Es al revés de lo que pasa con el rodisonato, ¿sí? Sí. Sí, entonces, bueno, me estoy saliendo un poco del tema de la tesis, pero sigue siendo entonces más seguro aplicar unas técnicas de química analítica para poder detectar estos rastros de disparo. Yo creo que depende qué consideres que es el riesgo más, qué es lo que quisieras disminuir. Es decir, si vos querés tener más situaciones en las cuales, que yo imagino que no, que vos decís que alguien estuvo en una situación de disparo, siendo que solo estuvo contaminado con otros elementos, por ejemplo gasolina,
eso es lo que las técnicas químicas pueden darte un positivo. Entonces, en general, yo creo que en este tipo de situación uno quiere priorizar afirmar un positivo si uno está realmente seguro y no afirmar, y en todo caso no afirmarlo. Porque entonces, en ese caso, el microscopio electrónico tiene esa ventaja, en donde tiene muy pocos falsos positivos. Es decir, no va a asegurar un positivo en los casos donde haya una contaminación, sobre todo porque mira composición química de partículas individuales, no de la muestra en su totalidad, a diferencia del rodizonato que mira toda la muestra como conjunto y no las partículas individuales que están adentro. Sí. Pero bueno, tiene la complicación, bueno, tiene sucesivas complicaciones que es el costo del equipo, la experiencia del operador y además, bueno, el tiempo de procesamiento, ¿no? Esas son las tres variables. Y nosotros nos dedicamos a tanto ver cómo detectar más eficientemente las partículas usando menos tiempo, aumentando el tamaño de píxel y además viendo cuánto tiempo tengo que dedicarle a cada partícula para estar seguro de lo que estoy viendo químicamente es efectivamente lo que es. Que eso es una relación estadística con los espectros que salen de rayos X. Sí, perdón que les roben la palabra a mis compañeras, pero yo quiero preguntar cómo es útil el análisis estadístico para llegar a estas conclusiones, sobre todo pensando en el público en general que tenemos, que todos queremos entenderte. Bien, bueno, en un principio uno puede pensar que la estadística es una forma de trabajar matemáticamente cuestiones que no están completamente definidas. Quiero decir, los tamaños de las partículas de residuos de disparo no está completamente definido, queriendo decir, no tienen todas el mismo tamaño. La partícula de residuo de disparo no tiene un área de 2 micrones cuadrados. Pueden tener distintas áreas. Entonces, entender cuáles son las distintas posibilidades de tamaño y con qué frecuencia se dan esos tamaños es una caracterización estadística de estas partículas. Ahora, esa caracterización tiene que estar, la hicimos a partir de las muestras que recolectamos de los distintos servicios forenses y esa caracterización nos permite describir cómo son los tamaños de las partículas que se vieron en los casos de causas reales. Tener caracterizados los tamaños de estas partículas fue lo que nos permitió determinar cuál es el tamaño de píxel óptimo para poder según los tamaños de las partículas características en relación a las partículas ambientales y otras partículas que están presentes, cómo decir, justamente esta caracterización nos dice que los tamaños de las partículas características son estadísticamente más grandes que las ambientales que no son relevantes. Entonces, de nuevo, a veces no sucede, pero en promedio, por ejemplo, que es una forma de describir parte de la distribución estadística, en promedio sí lo son. Entonces, esa distribución de tamaños y entender la estadística de los tamaños de cada tipo de partícula nos permite armar un criterio sobre qué tamaño de píxel podemos usar para mantener una detección alta de partículas que son relevantes, mientras que no detectamos las partículas que no son relevantes, que en realidad además son muchas más. Como hay tantas más de las no relevantes, uno además está tomando un montón de tiempo de uso del equipo en partículas que no son relevantes. Entonces, poder filtrar estas partículas es lo que más tiempo nos va a ahorrar. La tesis también permitió dos cosas más. Una fue tratar al entender cómo es la distribución de tamaños de partículas que aparecen, podemos simular escenarios de decir, bueno, vamos a medir en dos etapas. Medimos primero con un píxel grande y si no aparece nada, medimos con un píxel chico y evaluar en función del tiempo cuánto tiempo nos ahorraríamos en promedio en un servicio forense. Y ahí vimos que algunas estrategias que parecen muy razonables no lo son y otras podrían ayudar un poco más, ¿no? Esa es una segunda utilidad. Y la tercera utilidad es, hoy en día toda la técnica se concentra en analizar ciertas partículas características de cierta composición, que son las que tienen plomo, antimonio y bario. La pregunta fue, ¿hay otras composiciones que también son indicadoras de que estamos en presencia de una situación de disparo? Claro, y eso sí, es un poco patear el tablero, queriendo decir plantearse este criterio rígido. ¿Puede de alguna forma ablandarse y establecer, complementarse con otras ideas?
sobre todo inspirado en el trabajo diario de los operadores, de los microscopios. Si uno charla con un operador y que sea una persona que estuvo delante del microscopio años, puede, de la conversación uno puede intuir que la persona ya a la hora de mirar la muestra, poco tiempo, ya tiene una intuición de que sabe si va a encontrar las partículas importantes o no las va a encontrar, según que ya va viendo dentro de la muestra. Entonces, uno le gustaría armar un criterio cuantitativo que pueda reproducir esa intuición que tienen los operadores para poder justamente capitalizar otra información que hay en la muestra para clasificarlas sin necesariamente usar este criterio tan estricto. Para eso lo que hicimos fue una especie de análisis similar al que se usó para determinar la idea de partícula característica, que es ver qué elementos hay en las muestras que sí fueron categorizadas como residuo disparo en comparación a los elementos que hay en las otras muestras. Y ahí reconstruir combinaciones elementales que puedan separar, que puedan ayudar a clasificar estas dos muestras, que no sean las partículas que se están usando hoy, sino que sean otras. Ahora, la idea no fue generar un criterio rígido, otro criterio rígido. Esta partícula, encuentro esta nueva partícula de combinación elemental y vuelvo a clasificar las muestras. No, la idea es armar un perfil. Un perfil quiere decir tantas combinaciones elementales de tal manera, qué mezcla de composiciones me puede ayudar a clasificar las muestras. Me gustaría aclarar, en este paso estaba siendo utilizada herramientas de machine learning o de inteligencia artificial para hacer esa clasificación. Y esto es un enfoque distinto al que se espera, al que se suele hablar, porque la idea no es aplicar inteligencia artificial para analizar una muestra en una causa particular, sino se trata de utilizarla para ver cuándo conviene dedicarle más tiempo a esa muestra de análisis y cuándo sería muy improbable que se saque un resultado por más tiempo que se le dedique, ¿sí? Entonces, la idea es usarlo como auxiliar de los operadores y no como criterio de discriminación. Sí, y además, ahorita que les escucho, pienso en otros operadores dentro del propio sistema que ya no son las personas que están en las personas expertas o los técnicos, sino las personas juzgadoras, ¿no? Es decir, cómo este tipo de análisis termina impactando en la forma en que las personas que van a establecer una sentencia, una determinación sobre una causa, pueden interpretar o pueden hacer uso de la información que se deriva de este análisis de residuos de disparos, ¿no? Y también lo pienso en función de esto que decía la doctora sobre este conocimiento o esta lógica que se tiene de los falsos positivos, ¿no? O de la dificultad para establecer conocimiento o respuestas específicas, pero también lo que comentaba Martín, ¿no? Lo contrario, que yo te pueda decir a través de este análisis, es esto, y entonces se vuelve un resultado como una especie de camisa de fuerza, que lo que no quepa ahí, entonces va a ser como complejo, ¿no? Entonces, ¿cómo mediar eso y cómo traducirlo o cómo llevarlo a estos otros operadores del sistema para que puedan hacer uso de todas estas herramientas, de todos estos análisis, y entonces puedan tomar como pues mejores decisiones jurídicas, ¿no? Judiciales. Bueno, es el propósito del grupo. Nos reíamos el otro día porque todos los trabajos que estamos publicando son una aproximación bayesiana a, y cambia a qué la estamos aplicando. Y porque en realidad el mensaje que queremos transmitir es todas las técnicas forenses están sujetas a error, y eso no significa que no sean útiles, y eso no significa que todos los resultados forenses tengan igual valor como afirmación, ¿sí? Entonces, cuando uno quiere dar un resultado, tiene que aprender a dar los márgenes de error que tienen, y eso es como el precio del resultado, es como el alcance que va a tener. Hay afirmaciones que uno logra a partir del análisis forense que son tremendamente contundentes. Y hay afirmaciones que son apenas indiciarias para ver cómo continuar la investigación. Y uno tiene que poder distinguir y encontrar un lenguaje para valorar ambos tipos de afirmaciones, que son útiles en distintos contextos para tomar distintos tipos de decisiones.
Pues estamos justo por ya cerrar este programa. La verdad es que se ha ido muy rápido y ha sido muy interesante poder escuchar estas técnicas y la complejidad en la que se dan esta serie de elementos para tener proposiciones y además para darle a los jueces estas herramientas para hacer el análisis. Como parte del cierre de los programas del mundo forense, les pedimos a nuestros invitados que nos puedan dar una recomendación sobre pues alguna cuestión cultural, artística que quieran recomendar. Entonces creo que podemos abordar porque hemos recibido una lista importante y creo que también dependerá de los gustos de ambos. Así que si por favor nos quieren compartir qué eligieron y por qué lo eligieron. Bueno, el tema que más pertinente para este trabajo es el tema de Calle 13, que se llama La Bala, y que tiene una descripción tremendamente técnica de cómo se produce y se emite la bala, y que incluye los considerandos que tienen que ver con por qué hay tantas balas en nuestra sociedad. Así que ese es el que me parece más rico para compartir. Recibimos algunas otras sugerencias. ¿Quisieran como hablar de ellas? ¿Alguna más? Están todas relacionadas en algún sentido al ámbito balístico, descritas de distintos lados, algunas más haciendo analogías sentimentales, pero creo que volviendo a lo que decía Willy, nos parecía rico esto de la parte cultural reflejando digamos, qué gran frecuencia aparecen las balas en la sociedad y justamente cómo representa a veces lo que nos sucede. Sí, en en la lista puse un tema que se llama La costumbre, de Arbolito, y es un tema que me gusta especialmente, que tiene que ver con cómo vamos resignando posiciones en la sociedad y criterios, y nos vamos acostumbrando a cosas que no deberíamos. Eh, y justamente esta semana fue dictada la prisión para un par de imputados por las represiones que hubo el 20 de diciembre del 2001 en la Argentina, donde fue el día que renunció un presidente y que hubo 5 muertos en la capital, hubo 20 y pico de muertos en todo el país, producto de la represión policial, y se dictó la prisión de el que fuera el jefe de la Policía Federal, en una pericia en la que yo participé haciendo la reconstrucción. Y el tema termina diciendo que nos acostumbramos a muchas cosas, pero diciembre existió. Y, de alguna manera se refiere a esta causa en la que estuvimos trabajando. Sí. Bueno, pues Willy, Martín, muchas felicidades por haber obtenido el grado. Qué magnífico y qué magnífica forma de hacerlo con una investigación tan interesante y que puede ser tan útil. Está muy bueno que se esté publicando y que pueda tener alguna incidencia a nivel latinoamericano. Está por demás decir que los temas de balística, pues es uno de los más importantes de análisis en el ámbito forense. Y es verdaderamente fundamental que desde la ciencia y de la técnica le digamos al mundo jurídico que hay que fijarse en cómo se dictamina la existencia de rastros de disparo, de huellas de disparo, porque eso es fundamental para determinar responsabilidades penales. Debe haber mucha gente en las cárceles mexicanas que han sido vinculadas a proceso o sentenciadas por la prueba de rodisonato de sodio. Entonces, esto es algo que deben de saber las áreas jurídicas y bueno, pues evolucionar como se ha venido, aquí en México se ha venido evolucionando a saber que hay que aplicar otras técnicas más certeras de análisis químico y los que cuando se tiene el microscopio electrónico de barrido también. Entonces, pues, gracias. Para nosotros es muy, muy nutriente saber los avances que están teniendo allá en la Patagonia, en el Centro Atómico Bariloche con Willy. Esta relación que tenemos con él, pues, nos ha sido muy fructífera y hay que seguirla fomentando. Gracias, de verdad, por aceptar estar con nosotros. Un abrazo hasta allá.
y a nuestro auditorio de Mundo Forense los esperamos la siguiente semana. Muchas gracias por escucharnos. La Facultad de Derecho agradece a quienes realizaron este programa, conductores, invitados y productores, quienes participan de manera honoraria. En News, Canal Multimedia, Derecho a tus oídos.